Para dar continuidad a los trabajos de este segundo día del foro, el Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones agradece la participación del doctor Luis Carlos Faudoa Mendoza, nuestro siguiente ponente. Si nos hace favor, doctor. El doctor Faudoa impartirá el tema Atención integral de problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes. Entiendo que ya está su presentación, si la irán pasando. La semblanza curricular del doctor menciona que él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con especialización en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con cursos de posgrado en alta especialidad en medicina y psicoterapia psicodinámica de apoyo por la UNAM, maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones, en proceso de titulación, pero la ha concluido, y es coordinador de la Clínica de Atención Integral de las Adicciones del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de asignatura de la propia UNAM. Es docente en la materia de Introducción a la Salud Mental en alumnos de pregrado y cursos de adicciones para alumnos de posgrado con especialización en psiquiatría. Ha participado en varios grupos de investigación en farmacoeconomía del consumo de sustancias en la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Ha participado como ponente en varios congresos y conferencias a nivel nacional. Nuevamente, doctor Faudoa, le agradecemos mucho su participación. Hola. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a empezar un poco ansioso, ya después voy hablando un poquito más, sobre todo hablar después de la doctora, pues no. Yo hago un pequeño granito de esto de qué es las sustancias. Actualmente estoy trabajando ahí en la coordinación de atención integral para las adicciones en el Departamento de Psiquiatría de la UNAM, como lo mencionaban. Entonces, la población que atiendo es principalmente a la comunidad universitaria de la escuela, que acuden por consulta de adicciones. Vamos a ir viendo que hay diferentes motivos de consulta. Entonces, si se fijarán, es un pedacito de toda esta red, primero de la universidad y luego después de la red de la Ciudad de México y de México en general. Voy a hablar un poco sobre esta población, algunas particularidades que tengan con otras poblaciones en relación al consumo. Pues si le dan a la siguiente. Bueno, general de la ENCODE, seguramente estos datos ya los tienen muy memorizados. Muy probablemente aquí hay expertos más que yo, mucho más que yo. Pero bueno, secundaria y bachillerato, 18% de consumo para hombres, 15% para mujeres, 17% ya para ambos. La siguiente. Ya, no me voy a atender tanto en esa. Además, posiblemente la han visto. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, la prevalencia en jóvenes universitarios va a cambiar un poco si la comparamos con los jóvenes no universitarios. Promedio, hay menos prevalencia de los problemas relacionados al consumo de sustancias. La que sigue. Igual es un periodo de alto riesgo. Que haya menores prevalencias de los problemas no quiere decir que haya menos consumo. Es periodo de alto riesgo debido a la mayoría de edad cuando entran a la universidad. El hecho de que están consiguiendo, están buscando una nueva red de apoyo, todavía son adultos jóvenes, muchos entrarían todavía en adolescentes ya que el cerebro pues, no está totalmente desarrollado y están en esta formación de identidad. También se incluye la cuestión de que muchos de los universitarios, para estar más cerca de su sede, se mudan y esto hace una salida de este núcleo familiar. O es muy probable que tengan algún amigo que se mudó cerca de la universidad y es como la casa de reuniones. ¿Que sí? La que sigue, por favor. Entonces, en la UNAM, un poco sobre la cultura del consumo, tiene que ver mucho con la disponibilidad que se tiene, la baja percepción de riesgo, las expectativas ante una intoxicación. No
varían mucho a otros factores de riesgo de la población. La formación de identidad, como les comentaba, y sobre contextualizaciones del entorno. Esto de las contextualizaciones sería un como ambiente especial o de separación, en el sentido de que vienen de su núcleo familiar, que es donde están principalmente socializando, después empiezan a pasar mucho tiempo en la escuela, algunos pasan más tiempo en la escuela que en su familia, son como los dos ambientes en que por lo general dedican la mayor parte de su tiempo y buscan como una salida de estar como fuera de estos dos roles, el rol de hijo y el rol de estudiante. Se busca lugares, generalmente son cercanos a la escuela o dentro de la escuela, que pueden separarse de estos dos roles y ser o ir formando esta de la identidad. Estos lugares por lo general son socialmente integrativos y en los contextos de consumo muchas veces van a facilitar esta la interacción con esto de disminución de la frontalización, hay menos pena o vergüenza para estar hablando y las cuestiones de esta presión de pares que se puede empezar a dar. Entonces, breve, ahí como mapita, entre más rojos son como estos focos donde se juntan a consumir. Eso es sí en el campus. Sin embargo, pues ya casi siempre alrededor de las escuelas va a haber bares que se enfocan mucho, bares que además son baratos precisamente por ser población universitaria. La que sigue. Iniciaciones del consumo, bueno, el 50%, la mayoría de las personas lo inicia en el primer año de vida universitaria. Ahorita vamos a ver de alcohol, también de los que tienen más problemas son los que iniciaron, pero bueno. El mayor patrón de consumo, perdón, va a ser por atracón. Ahí nomás alcanzó el 5%, pero seguramente se cortó, no recuerdo ahorita exactamente el número. Pero en sí, el patrón de consumo de los estudiantes es: voy el fin de semana a intoxicarme. Toda la semana estuve estudiando, estoy cansado, etc. No varía mucho, de hecho es muchos de los patrones que tenemos aquí en la población mexicana. De las principales razones de consumo, ellos sí son, o escuchas un poco más el hecho de: voy a ir a la fiesta porque me quiero poner muy, muy, muy borracho. No es tanto para evitar alguna circunstancia negativa o depresión, sino es plan de fin de semana, es vamos a ponernos hasta atrás, o cualquier otra sustancia. Se da mucho en los contextos de los drinking games, beer pong, cartas, etcétera. Cada año van a ir saliendo nuevos y nuevos de acuerdo a los patrones de socialización y principalmente en la clínica llegan a inicios del curso, llegan más bien cuando están con exámenes, pero cuando llegan nos dicen que desde que iniciaron consumieron. Y uno de los factores de riesgos para los que ya tenemos en atención es cada vez que se inicia el curso, debido a que llegan nuevos alumnos y es esta cuestión de ir a conocer. ¿Es la que sigue, por favor? Esto sobre la presión de pares, sobre estimación de la aprobación de consumir sustancias y patrones de consumo de compañeros. Recordar mucho que la presión de pares o esta cuestión de la socialización no precisamente es alguien me está diciendo que si no consume ya no van a ser mi amigo, o de tienes que tomar porque yo y no seas mala onda, que eso obviamente sí sucede también, pero también puede ir desde mis amigos consumen, empiezo a tener baja percepción de riesgo porque he visto que a ellos no les sucede tanto, veo como que no está tan mal, o simplemente conductas imitativas que pueden llegar a ser un poco inconscientes. Si yo empiezo a tomar agua, algunos de ustedes tal vez empiezan a imitarme, pues también toman agua. Si están en un círculo, están platicando y de repente uno le da un trago a una cerveza, todos le dan el trago al mismo tiempo y es como un silencito y como esa cuestión de la socialización. Y algunas ocasiones, si es un poco más de presión,
competencias de ver quién es el que toma más alcohol. Muy probablemente muchos de ustedes jugaron o han jugado en estas cuestiones. Llegas a una fiesta y se inicia la canción. No sé si hay varias canciones, de la que más recuerdo es la de queremos saber si Carlos es amigo, queremos saber fondo, culo sin náuculo, y etc. Seguramente ya ha cambiado bastante los tonitos. Pero bueno, el voltearte y ver quién se toma la turbochela más rápido, etc. Vale. La que sigue, por favor. Sobre cuestiones exogenéricas, en sí es similar al resto de la población. Consumo en hombres va a ser mayor. Sin embargo, bueno, las prevalencias son mayores. Y bueno, y la cantidad. Pero bueno, va a ser una brecha un poco disminuida o va a ser menor la brecha a diferencia de población universitaria. Y en la que sí hay mayor prevalencia, pues sería en mujeres para tabaco. ¿Vale? De las principales características que se ha visto como factores de riesgo del consumo, si nos vamos al temperamento, lo que nos dice Cloninger, la clasificación, es mayor búsqueda de recompensa y novedad y menor perseverancia ante la adversidad. Bueno, menor perseverancia. Del Big Five son menos escrupulosos y tienen menos puntuación en las cuestiones de amabilidad, problemas en autoimagen, una autoimagen negativa, experiencias traumáticas de la infancia, que violencia, ya lo hemos dicho, lo han dicho en el foro también, es uno de los principales factores de riesgo para varios de los problemas de salud mental. Y la poca o pobres estrategias de afrontamiento que se tiene ante alguna problemática. La que sigue, por favor. Un poco sobre las poblaciones especiales. Principalmente pondría estas dos poblaciones. Los atletas son como uno de esos subgrupos ahí medio raros. El estar integrado a un equipo favorece mucho para varios, bueno, es un factor protector en salud mental. Sin embargo, el estar en estos equipos con el alcohol sí puede aumentar el consumo por estos festejos después del partido, hayanse perdido, hayanse ganado, o después de los entrenamientos, fines de semana, es usual que se junten los atletas al consumo, sobre todo en estos que son más cuestiones de equipo. Para el resto de las sustancias sí va a disminuir. Entonces es de donde encontramos más prevalencias, pero de los atletas de alto rendimiento que ya están clasificados para alguna competencia grande, etcétera, son la población que menor prevalencia tiene de consumo. Entonces aquí no podemos decir así tal cual una causalidad, pero pues esta asociación de si tu meta, tu objetivo es tal vez ganar concursos, competencias, aléjate lo más que puedas del consumo, ya que va a disminuir un poco las cuestiones de entrenamiento. En identidades sexuales minoritarias vamos a encontrar también una mayor prevalencia. Cuestiones de patología dual. Llegan varios artículos. En los jóvenes marcan 90%, en el sentido de que tienen algún otro trastorno de depresión, ansiedad, TDAH, etc. Y solo 38% va a buscar ayuda. Aquí una ventaja de tener clínicas dentro de la escuela es que los jóvenes se acercan más. Aumenta hasta 10 veces el hecho de que se acerquen a un servicio de salud mental si está en su campus, en su escuela. Y también puede favorecer a un mejor pronóstico, en el sentido que les da mayor conectividad con el campus o mayor conectividad con su escuela. Esta mayor conectividad ayuda a proteger a que no se desarrolle un problema después en cuestiones de la red de apoyo, los apoyos institucionales, etc. Sigue, por favor. Problemas.
Creo que los pueden imaginar. El principal va a ser la disminución de su función académica. Empiezan con problemas de reprobar materias o con ausentismo, ya sea por irse a intoxicación o por estar en el periodo de abstinencia. Una de estas cuestiones diagnósticas. También puede suceder de forma contraria, donde hay primero problemas escolares y después empieza ya con el consumo. Entonces, recordar, escuela generalmente es un factor protector para no tener problemas. Después, los otros problemas que más reportan jóvenes son cuestiones en sexualidad, ya sea ser ellos los agresores o ser víctimas de alguna agresión sexual en cuestiones de violencia y sexualidad, o el tener relaciones sexuales sin alguna protección y que eso después les empieza a generar culpa. De los factores protectores, el involucramiento con la escuela, con los familiares y tener una red sana de apoyo. Me voy a ir un poquito más rápido, creo que ya. ¿Lo que sí? Vale, voy a terminar. De algunas particularidades. Gracias. De algunas particularidades sobre sustancias ya en específico. El alcohol es el mayor factor de riesgo para morbimortalidad. Va a haber mayores prevalencias de consumo de atracón. Factor de riesgo para el consumo de otras sustancias y mayor prevalencia del consumo problemático en los que iniciaron consumo antes de la vida universitaria. Entonces, si se fijan, no son factores de riesgo esos diferentes al resto de la población. Pues sí. Cuestiones del tabaco sí ha disminuido, similar a la población mexicana. Sin embargo, tenemos el problema del vapeo, donde hay una menor percepción de riesgo y va a empezar a generar otros problemas. ¿Qué sigue? Prevalencias de cannabis en universitarios, 50%. Si nos vamos a medias nacionales, aunque posiblemente también ya aumentaron bastante, pues sí hay una mayor prevalencia para los sintéticos. No se tiene como tanta estadística la que sigue. Y bueno, estimulantes, ya no me voy a meter con los demás. El metilfenidato, más utilizado como un consumo nocivo, una cuestión de abuso, por estas cuestiones de me va a permitir ayudar más, es un café recargado, me lo tomo en la noche, me va a permitir concentrarme más, me va a quitar el sueño, después voy a tener problemas de sueño, no tengo buen aprendizaje, después tengo otros problemas en la escuela. Sin embargo, pues la percepción de que nos va a ayudar para estudiar más si no tienes trastorno de déficit de atención, pues es muy alta y es donde se empieza a utilizar bastante. Por lo general, alguno de los compañeros sí está diagnosticado con TDAH y le dice a uno de sus amigos, oye, ¿por qué no pruebas esto? A mí me funcionó mucho. La otra persona lo prueba, le da más energía y ya después empieza como este patrón de abuso. También se puede encontrar un poco para las cuestiones de pérdida de peso por el efecto anorexigénico que genera y cuestiones de uso recreativo. Si lo consumes con el alcohol, hay un aumento de la absorción del metilfenidato, empiezas un poquito como con esta sensación de high, no tanto como una metanfetamina, como un estimulante mayor, como cocaína. Sin embargo, sí se puede llegar a sentir como un poquito más de placer. ¿La que sigue? Las búsquedas de ayuda, bueno, de las razones por las que no buscan ayuda, es el hecho de que les preocupa, bueno, más bien tienen poca preocupación de que el consumo de las sustancias realmente les esté ocasionando un problema en el desempeño. Si recordamos un poco sobre los ciclos adictivos, que es la fase de intoxicación, la fase de abstinencia, la fase de pensamiento. En la fase de abstinencia puede durar varios días, simula un poco a los síntomas depresivos, tal vez no estoy rindiendo tal cual en la escuela o al día siguiente tengo disfunción en la atención. Sin embargo, no empiezo a percibir que eso me está afectando, ya que tal vez de todas maneras ahí más o menos voy flotando con las materias o las voy salvando. También la cuestión de que acudir a los servicios de salud puede generar tiempo, a veces las consultas interfieren con las clases, entonces piensan, bueno, y además tienen estas ideas de que si yo voy a un servicio de psiquiatría, me van a decir que tengo que estar ingresado, me van a anexar similares, voy a perder el año escolar, entonces mejor no voy. Por otro lado, en los centros que están dentro de la universidad o en la universidad o similares, está la preocupación de la confidencialidad.
yo veo, no sé, por ejemplo, un estudiante de medicina, yo conozco a los profesores, muchas veces de los estudiantes de medicina o a los que están en enseñanza, etcétera, y piensan que yo voy a ir hablando o que yo voy a estar dando informes de cómo va la persona en relación a su seguimiento. Y por las cuestiones de estigma que intersecciona con todas las cosas de salud mental. La que sigue, por favor. ¿Qué hace un poco la UNAM? Tiene el servicio de salud mental o varios servicios, la red de salud mental, donde están varias de las facultades y varios centros. Estos son los que tienen como un programa específico para salud mental, donde se incluye también en algunos o en varios, en todos debería, la cuestión de adicciones. Sin embargo, pues yo voy a hablar un poquito sobre lo que hace la Facultad de Medicina. La que sigue. Entonces, la Facultad de Medicina para Salud Mental tiene el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, y dentro del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, una de las clínicas que tiene es la Clínica de Adicciones, que es de donde yo vengo. La Clínica de Adicciones se inaugura en el 2018 para dar respuesta al aumento de las prevalencias y al aumento más bien de la demanda de tratamiento de los pacientes y de los usuarios que venían por un problema de consumo. La que sigue, por favor. En la clínica es un equipo relativamente pequeño, gracias. Estamos psiquiatrías, trabajo social y psicología. Entonces, entre los tres estamos trabajando para la atención. ¿Qué sigue? El principal objetivo es en cuestión de la atención, entonces nos podríamos ubicar en la parte de atención, prevención indicada. Si nos queremos ir también a esto, también atendemos varios de prevención indicada. Apoyamos en actividades de prevención universal y selectiva, principalmente con la ayuda de los otros departamentos, por ejemplo el de salud pública o con el resto de la red universitaria, o muchas veces también como invitaciones de los diferentes centros de salud mental. Por ejemplo, en los SH, Psicología nos invita, capacitamos o hablamos con profesores, a veces nos invitarán a alguna feria para pláticas informativas, pero como tiene un menor impacto, preferimos más bien con los profesores para que sepan cómo manejar esta situación. La que sigue, por favor. De los criterios de ingreso, pues ya no me voy a detener en eso. Es básicamente una persona que venga por una problemática relacionada al consumo de sustancias. No son criterios rígidos, también dependen de la valoración clínica, ya sea de algún médico general. Muchos de los pacientes que llegan con nosotros son jóvenes que los encontraron con consumo dentro de las instalaciones de la universidad o en CCHs o prepas, por ejemplo. No tienen un trastorno por consumo, son consumos nocivos y damos respuesta con, por ejemplo, consejería breve, apoyamos para que la persona no sea expulsada de la escuela, en sí por consumo ahorita afortunadamente no, y ya si tuviese algún problema de consumo se le ofrece un plan de tratamiento, se le comunica a la escuela respetando todas las cuestiones de confidencialidad y para que el usuario pues pueda ir a la atención, buscar un plan adecuado para esta persona y no tenga problemas en la escuela que después son factores de riesgo para otras cosas. ¿La que sigue, por favor? Ok. En sí, de los servicios que hay en la clínica, es consulta psiquiátrica, estos los pueden leer, ya no me voy a ir con todos, y me iría tal vez al de trabajo social, donde en trabajo social también nos apoyamos mucho de las otras clínicas, por ejemplo la clínica de violencia de género, la clínica de psicología, que también ellos tienen atención especial para el consumo de sustancias. Un poco antes de pandemia también con los CIJs, con el Fray Bernardino, con el Instituto Nacional de Psiquiatría, o dependiendo de la situación, pues ya nos vamos enlazando con las otras instituciones para este trabajo comunitario y este trabajo en redes. La que sigue, por favor. Un poquito sobre la estadística, más o menos 443 pacientes desde que se abrió la clínica, se continuó en la pandemia, nomás que disminuyó mucho la atención de la consulta. Edad promedio de los pacientes son de 21 años, edad de primer consumo a los 14.7 años, un poquito mayor que la
nacional, demanda de tratamientos, principalmente alcohol, marihuana y después de cocaína. No hay tanto tabaco porque también hay una clínica de tabaco con la que trabajamos. Si alguien viene por consumo de tabaco, lo enviamos con ellos. La que sigue, por favor. De las prevalencias, la mayor prevalencia es principalmente alcohol, después consumo de cannabis y después ya cocaína. Que cocaína va bajando, estimulantes va subiendo con esta población y ya pues vemos dónde está la compra. Pero bueno, casi. Pero bueno, okay. De patología dual, de lo que más llega es trastornos depresivos que el consumo está afectando y trastornos de déficit de atención que también son como bastantitos. Y si quieren ya con eso. Bueno, muchas gracias por la invitación y no sé, ya me quedo ahí abajo un ratito por si tienen alguna duda y me quieren preguntar algo. Muchísimas gracias, doctor. Reciba de manos del maestro Puch su reconocimiento. Si hubiera una pregunta, alguna cuestión para ampliar la información, el doctor permanecerá acá y al final del ciclo, antes del receso, habrá la oportunidad de hacérselas llegar.